robo. Doctor, ¿y cómo evaluamos dentro de ese enfoque que usted está dando a nivel global el tema salud? Nosotros con usted hemos aprovechado varias veces para tratar de entender qué cosas le faltan a esa ley, qué temas le faltan, ya sea para cambiar, ya sea para aplicar, que nos ayude a salir como de este embrollo en el que estamos, dando vueltas siempre con el sistema de salud y no vemos una mejoría. ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Y estos 3 años en materia de salud. Y evidentemente que no podemos aislar al COVID de ese análisis. Mire, en salud pasa más o menos parecido a como pasa en educación. Ustedes recordarán cuando el 4% se dedicó a construir las escuelas. Faltaban, ¿verdad?, las escuelas. Sí, las claro. aulas. Sí. Siguen faltando Bien. inclusive, doctor. Pero ese fue uno de los motivos de crítica al gobierno de Medina, de que estaba dedicando el 4% a la construcción y que la construcción se hacía era por corrupción. Bueno, ahora estamos alquilando furgones para cubrir los déficits que todavía en infraestructura escolar tenemos. De manera que la política de crear las aulas era correcta, pero en oposición tenían una idea y en el gobierno tienen otra. Debieron completar todas las escuelas que están pendientes y no caer en esto, que ahora se agrava mucho más. En salud pasa igual. No le entregamos los 56 hospitales, donde se da la mayoría de las demandas del país. ¿Y qué ha pasado con esos Entonces, hospitales, doctor? ¿por qué no ha iniciado la ciudad sanitaria, Luis Jaibar? ¿Por qué, A doctor? 3 años. Yo quisiera que me lo expliquen. Y ¿Cómo? con el doctor Tomando ese José, el profesor José tomando Juan ese Puello como al ejemplo. ¿Cómo la dejaron ¿Cómo la ustedes? dejaron Está en pasar? 90%. ¿Cómo o quedó? por el propio presidente en un discurso dijo 90%. que prácticamente la habían dejado en lista Oh. el gobierno, A 10% está de lo que ¿entiendes? pasó. Faltándole un 10%. Había equipo ya dentro, doctor, y todo eso. ¿Cómo que se había equipo, por Dios? No se lo pregunto porque usted era ministro de Salud Tiene Pública el 90% y prácticamente eso lo visitamos 1000 veces. ¿Y ¿Entiende? cuál Y podría ser siempre la está ahí. suerte de esos equipos 3 años sin utilizar? Deterioro, sin lugar a dudas. Deterioro. mucho dinero, doctor. Es decir, pero por Dios, una cantidad increíble. Entonces, y los hospitales que entregamos nuevos, deteriorándose. Pero usted está seguro de ¿Cuánto eso, subió seguro. Perdón? Usted está seguro de eso que ha Es que yo comentado. no vengo aquí a decir cosas con inseguridades, es que nosotros estamos permanentemente encima del sistema. ¿O usted no se ha enterado que los medicamentos subieron más de un 40%? Sí, pero también es cierto que... ¿Usted no se ha enterado que las boticas populares están desabastecidas, que la gente no puede llegar a los medicamentos esenciales? Eso es evidente. Sí, pero Doctor, otro lo que tema pasa de es que salud, uno lo escucha a otro usted, tema pero de salud, también escucha doctor. Otro al tema de doctor salud. Santiago, sí. Que han establecido y que se dio una discusión importante y tuvo que salir el gobierno a aclarar, era el tema de los medicamentos de alto costo, que ciertamente el gobierno dijo que iba a seguir asumiendo el plan y aplaudo esa decisión. Pero, doctor, ¿qué tenemos que hacer con ese tema, con esa política, para que en algún momento sea sostenible? Porque si bien es cierto que el Estado tiene que seguir porque la familia no puede, pero ¿cómo generamos condiciones para que no sea una inversión de esa magnitud solamente desde el Estado? Mire, cuando nosotros salimos del ministerio, dejamos en alto costo con un programa con un prestigio tremendo y un alcance de unos 12,000 pacientes. Y lo manejaba directamente el ministerio, ahora no es así. Todo lo hacía el ministerio. Al llegar, pasaron a Promese las compras, pero los términos de referencia se elaboran en alto costo. Yo no veo los motivos para hacer ese cambio, nunca lo vi, porque el procedimiento con compra y contrataciones de cualquier portal que usted lo haga tiene que seguir las mismas normas. Entonces, ¿qué pasa? Alto costo significa enfermedades catastróficas, degenerativas o no, o enfermedades raras que tienen un costo elevadísimo. Es decir, es una aproximación a las crónicas. El perfil epidemiológico nacional era un perfil epidemiológico de infecciosas.
gastroenteritis, diarrea, infecciones respiratorias, etcétera, etcétera. La República Dominicana cambió y poco a poco se va moviendo, como son los países desarrollados, hacia las crónicas y enfermedades no transmisibles. ¿Tenemos más cánceres que antes? Claro que sí, pero tenemos menos gastroenteritis que antes. ¿Entiendes? O sea, es como un Entonces reenfoque. ahora tenemos, usted lo ve, diabetes, un incremento tremendo, hipertensión, accidentes cerebrovasculares, cánceres, que están aumentando. Que eso es normal en sociedades que se van desarrollando. Sí. Naturalmente, Sí. fíjese los perfiles epidemiológicos que tiene la población. Además, todavía nosotros tenemos un bono joven en la población dominicana, pero en la medida en que se va envejeciendo, la tendencia a que haya enfermedades crónicas, población que envejece más, población que viene con los achaques propios de eso. Por tanto, este tipo de enfermedades están en el futuro de un país que se está planteando desarrollarse, ¿Cómo nos que preparamos? salió de bajo nivel de desarrollo a desarrollo medio, Doctor. según los organismos internacionales. Sí. Entonces, ese perfil significa que la ley de 4201 y la ley 8701 tiene que ser intervenida. Tiene un año en el Congreso. Por eso le quiero preguntar, ¿cómo como Estado nos preparamos para responder a esa nueva realidad? A ese paso que vamos dando, donde el Estado tiene que responder a gente que quizá a veces no tiene con qué enfrentar una enfermedad como un cáncer, o una hipertensión, o una diabetes, o una de esas enfermedades que, como usted dice, incrementan cuando las sociedades se desarrollan. Tiene que haber el cambio en el modelo del sistema sanitario hacia prevención y promoción de la salud, hacia el cambio de estilos de vida. Ay, doctor, pero mire, la atención primaria ha Entonces, sido boicoteada. Para hacer eso tenemos que ir a un reforzamiento del primer nivel de atención y de implementación de la atención primaria en salud. Tenemos que ir a un modelo de reforzamiento de la parte pública de la salud. ¿Qué estamos viendo ahora? Bueno, hay una tendencia a favorecer el desarrollo privado de la medicina. ¿Las ARS deben participar en el financiamiento? Pero claro que sí. Doctor. Nosotros empezamos, ya vamos a cobrar cerca de 400 millones de pesos a las ARS en alto costo. En los hospitales. Doctor, Eso se empezó a En los hacer. hospitales, ¿verdad? Lo empezamos a hacer y cobramos. Pero, Entonces, lo que se estaba organizando ayer era para que alto costo hiciera el cobro a las ARS, la proporción que tienen que pagar para bajar la carga que el gobierno central pero, tiene. pero Una decía opción. el doctor Ferri Iglesias aquí, de CISARRIL, que la CISARRIL había multado a muchas ARS porque no querían cumplir con eso. Que varias multas le han puesto a ARS, decía Ferri Iglesias aquí. Correcto. La CISARRIL puede ayudar en todo este proceso. Ahora, el sistema de financiamiento de la salud implica la ley 8701. Sí. Tiene un año ya en el Congreso Sí. y tienen que definirla. ¿Qué es lo que veo? Que tenían que llevar la 4201 porque son hermanitas. Usted va a financiar todo lo que allí se está planteando. Se necesita- Porque la ley 8701 es un Doctor, mecanismo de financiamiento. ¿cuál es la desventaja que hay de llevarse alto costo a promesa o dejarla ahí en el Ministerio de Salud Pública? Porque creo, si mal no recuerdo, que la ex ministra de Salud Pública, Guzmán Marcelino, había dicho que dejándola en el Ministerio de Salud Pública era más ventajoso para el gobierno para las compras internacionales de estos. Mire, el país es signatario en la CELA del COMISCA, que es un mecanismo de compras multinacional, con el cual se negocia con la farmacéutica y se consiguen por escala un precio mucho más bajo que la compra individual como país. Yo creo que nosotros tenemos que, digamos, tipo Mercosur, etcétera, mecanismos de esa naturaleza que permitan todavía tener un proceso de negociación con la farmacéutica más efectivo y eficaz para bajar los precios. ¿En base a qué? A escala. Eso es una medida que yo creo que se venía implementando en una cantidad de productos que tiene que reforzarse, sin lugar a dudas. Yo no veía razón en ese cambio de que si promesa o cosas. Yo creo que el tema está en los diseños, los cambios estructurales que tiene que producir el sistema de salud para
que programas de esta naturaleza que tendrán en el futuro podrán dejar de ser programas y pasar a hospitales para la prestación de ciertos servicios. Pero evidentemente de que con este programa se inició una aproximación al manejo de las crónicas que está en la perspectiva de la salud del pueblo dominicano. Doctor, mire, doctor. perdón, lo Sí. último. Doctor, mire, cuando alguien es ministro, así que usted lo fue de un ministerio así, valga la repetición, hay intereses internamente que boicotean a veces el ministro, quieren bloquearlo. Internos y externos. Usted no tuvo nada ahí de todo. inconveniencia, doctor, porque lo Sí, veíamos claro usted que muy, sí. muy muy pacífico, muy... Bueno, porque para usted tratar un problema no tiene que estar resaltando. Ok, Vamos sobre la mesa las cosas y se toman las sí, decisiones. sí. No, eso es muy sencillo. Doctor, ¿Entiendes? Si en alto costo, yo en 2 licitaciones nos ahorramos 517 millones de pesos. Así tranquilo. No, me rompieron muchas sillas y cosas Ajá. y todo eso. Y amenazaron. Pero ¿Entiendes? Pero ¿cómo ¿qué que- pasa? ¿Cómo así, doctor? Pero que Cambiando- rompieron silla. Sí, sí, Protesta, sí, porque sí. hubo Doctor, protesta de, yo lo, de los concurrentes. doctor, yo lo escucho con todo respeto por su trayectoria y su hoja de vida al servicio público. Cuando yo entrevisté al doctor Santiago Jacín, a quien también respeto mucho, él hablaba de que en este primer semestre del 2023, 12 millones de servicios se han ofrecido, unos afiliados que llegan prácticamente a 2 millones, incluso en diagnósticos de enfermedades catastróficas. Ellos están cubriendo un 100% y él hablaba con números. Entonces yo lo que quiero, cuando lo escucho a usted, quiero saber si hablo con el doctor, con el funcionario público o si estoy hablando con el político, porque a veces esa línea tiende a esfumarse. ¿Usted me entiende? Cuando usted habla con Chago, ¿con quién habla? ¿Con el político o con el funcionario? Bueno, lo que pasa es que como él Él está en ejercicio, actualmente, yo estoy fuera de eso. bueno, lo que pasa Pero es que como lo- él actualmente es el director de Exacto. SENASA, él va con números, ¿usted me entiende? O sea, en el sentido de que él está explicando y haciendo una rendición del resultado de su trabajo. Lo que yo quiero decirle es, en verdad está todo tan mal luego de una pandemia mundial, o sea, de un problema sin precedente que tuvo el mundo entero, siendo nosotros un país no solo pequeño, un país pobre, porque yo no sé quién fue que decidió que este es un país rico, no, este es un país pobre, que ha tenido la buena suerte, el buen karma de tener mucha gente talentosa trabajando, como es el caso suyo y como es el caso La de pregunta, muchos de Maya, los la pregunta. funcionarios. Eso. Bueno, lo que usted yo refiere quiero- de SENASA, Sí. él habla de los No, y dos- el tema de las pero enfermedades Déjeme catastróficas. decirle los números, Ujú. los 2 millones que usted dice. ¿Cuántas personas tiene SENASA? Lo que agregaron, tienes afiliados? cuando él habla de 2 millones, estamos hablando de subsidiados que fueron incorporados. Sí. Ahora, Ujú. antes de esos 2 millones, ¿cuánto habían? No sé. Usted tiene el número, doctor. Estamos hablando de 4 millones, ¿verdad? Entonces, sabiendo. lo que ha hecho es continuar el Ujú. proceso que ya se venía y yo siempre he creído la continuidad de Es Estado importante. que tiene que haber. Ujú. Y en SENASA se ha seguido ese proceso. Seguir incluyendo a aquellos que no estaban incluidos, pero pónganlo en perspectiva. Lo que vemos es una política que viene del gobierno anterior de incremento de los subsidiados Ujú. con fines de dar alguna protección a las familias. Pero eso está bien. Eso está bien. Claro. Claro que sí. no Que lo estoy manda la ley, diciendo. sí. Y eso es un mandato incluso de Claro, los programas. sí. De manera que ahí ha habido una continuidad de Estado, es lo que veo en SENASA. Doctor, no Ok. quisiera que es saludable. No quisiera dejarlo ir porque evidentemente el ánimo es ver cómo resolvemos lo que tenemos, independientemente de quién lo causó y quién no lo atendió. Eso que usted señala del programa que empezó con el tema de alto costo ciertamente en el gobierno pasado y que estaba bajo su rectoría, conversábamos aquí igual con el doctor Félix Iglesias y él decía que una solución que él le veía al tema podía ser que a alto costo se utilice el medicamento, él decía el genérico,
que si empezáramos a comprar genéricos se abaratarían costos. ¿Eso sería viable? ¿Podría hacerse? Bueno, sí, en parte es así. Lo que pasa es que hay moléculas que se han usado que son exclusivas de ciertas empresas y por tanto los precios ahí cambian, son más difíciles. Pero de con controlar. determinados medicamentos Ahora, podría, esa idea del doctor Félix Iglesias puede funcionar. No, ahora están innovaciones que se están haciendo de variaciones sobre la misma molécula, con el mismo efecto, que son más baratos. Excelente. Y nosotros tuvimos casos en el ministerio justamente en ese sentido, que con pasaron incluso por Cancillería. Con los mismos efectos, ¿verdad, doctor? El mismo sobre efecto, la salud, sí. Y entonces que se está usando y es mucho más barato. Doctor, de manera que sí es posible desarrollar la búsqueda de medicamentos alternos con los mismos efectos para lograr bajar costos en ese sentido. Doctor, de mi parte, díganle a la población capitaleña lo que usted dijo en el inicio con respecto a su candidatura, por favor. Bueno, no, habíamos presentado a la población nuestra opción y lo que ratificamos es que se necesita en la capital una representación más efectiva. Yo recuerdo aquí mismo, creo que hablé de las 3 funciones principales de un legislador, que habitualmente se piensa en legislar, hacer leyes, cuando tenemos un cuerpo enorme de leyes que pudieran puntualmente mejorarse. Pero el gran papel está en la representación Así es. y la fiscalización. Así es. ¿Por qué? Porque aquí hay problemas eternos que se mantienen en la capital y que no se llevan a la agenda pública ni a los presupuestos. Pero seguimos, acabamos de pasar por un brote de cólera, por contaminación en la Sursa, ¿usted no se acuerda? Sí, sí. Bueno, pero ¿cuándo se va a hacer la separación definitiva? Que el presidente Medina la inició con la barquita de los asentamientos humanos alrededor de los ríos, y la canalización de las aguas negras para que no contaminen esa vía acuática. Así es. Eso es algo que hay que llevar y es una necesidad por salud, por urbanidad, por conexión, por unificación de la ciudad que tiene que plantearse. Entonces, Doctor, esa representación es clave. Una última. Y eso no se ha hecho. La fiscalización, que es otra de las funciones, eso prácticamente no existe. Última pregunta. Una última pregunta, y esta pregunta es personal, doctor. Partiendo de que usted compartió con nosotros la pérdida de su esposa, siendo usted un hombre de ciencia, me gustaría saber cómo se lleva una pérdida, porque a nosotros nos escuchan muchas personas de muchos lugares diferentes, que sabrá Dios quién puede estar enfrentando la pérdida de un ser querido. Y me gustaría saber cómo usted ha llevado eso, cómo lo ha manejado, si usted es un hombre de fe. Mire, nosotros mi esposa pasó varios años en cama. Y todo inició en un accidente en un supermercado. Tropezó, se fracturó la cadera, costillas, etcétera. Y empezó ese proceso de deterioro que duró varios años. El duelo es una respuesta humana a esa pérdida, que para mí fue extraordinariamente sentida. Si nosotros tuvimos 42 años de matrimonio. Dios mío. Unos hijos maravillosos que educamos de la mejor manera posible y que son motivo de orgullo. De manera que lo que se pierde es mucho. Y a mí se me agrega de que en un periodo de 10 meses también pierdo a un hermano mío, médico, cirujano, por un cáncer también de alto costo, que debo decir públicamente que recibí el apoyo de Chago en ese sentido. Siempre soporte interesado en lo que estaba pasando. De manera que es un proceso sumamente, y fíjense ustedes que estamos hablando de la candidatura, que me saca totalmente de ese terreno que implicaba toda una serie de compromisos. De manera que para mí fue muy
muy duro la cosa. Sí, doctor, mire, Muchas ya para gracias. despedirlo, finalmente, de manera muy breve, hay mucha gente que cree que ya esto se definió, pero todavía no hemos entrado a la campaña electoral. ¿Cómo visualiza usted que será el final de esto con 3 expresidentes en el escenario y un presidente buscando la reelección? Pero además, un expresidente con una experiencia extraordinaria, con un liderazgo extraordinario como Leonel Fernández, y un partido como el PLD con uno de los principales estrategas que ha dado la República Dominicana, que es Danilo Medina. ¿Cómo visualiza usted de manera breve qué va a ser esta contienda? ¿Si se decidirá también en primera o en segunda vuelta? Lo que pintan las cosas, a mí no me gusta pronosticar mucho, faltan 8 meses. Sí, para pero ese por lo proceso. menos orientamos Pero un poco. lo que sí se ve es que lo que implicaba anteriormente, meses atrás, una ventaja evidente del presidente en la contienda, se va poco a poco el escenario modificando en perjuicio del presidente. Y va creciendo la oposición en ese sentido, y va creciendo Abel Martínez, el PLD que lucía dormido, sale a la calle y ya lo que se quiere es retornar a los hogares, al PLD, cosa que no va a pasar. De manera que la perspectiva que veo es de que fortaleciendo la alianza, el gobierno, y con lo que estamos sintiendo en el corazón de la población, el gobierno va para afuera. Bueno, agradecemos la Y intervención usted verá de a Abel Martínez de presidente de la República. Bueno, agradecemos la intervención de Rafael Sánchez Cárdenas, médico, ex ministro de Salud Pública y quien ha anunciado hoy que desiste de sus aspiraciones a la senaduría por el Distrito Nacional. Y no descartemos que sea también candidato a diputado. Nos vamos a la pausa.